tendría la tendencia de criar a los niños que pronto serán el Estado en un absoluto desprecio por él y su autoridad. La blasfemia, tal como yo la entiendo, es esa práctica que lleva al Creador al desprecio y la burla entre sus criaturas. Es una verdad a medias, ojo, una verdad mezclada con una mentira, porque es cierto, en parte, que quienes blasfeman contra Dios manifiestan un desprecio absoluto en contra de Dios. Sin embargo, lo que es considerado por los hombres blasfemia, tal vez no lo sea, y aquello que es considerado por los hombres como una alabanza y servicio a Dios, en muchos casos, realmente es una blasfemia hacia Dios. Y esto lo reveló Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es blasfemia o abominación. Entonces los hombres pretenden agruparse. Es un comportamiento que siempre se repite en la historia y que lleva entonces a agruparse también en torno a una religión, y se forma una teocracia cuyo interés es que las personas se justifiquen entre sí mismas mediante ritos y ceremonias. Mírame, estoy aquí en la iglesia comiendo la hostia, mírame cómo me la da el sacerdote, y mira cómo entra en mi boca, y mira cómo yo salgo con la cabecita agachada por toda la iglesia, mírame cómo llego al banco y cómo me arrodillo, no me voy a sentar de una vez porque tengo la galleta dentro de mi boca, mírame cómo me voy a quedar arrodillado, mírenme todos. Es una justificación entre hombres. Y estos hombres no quieren justificarse ante Dios, quieren justificarse entre ellos mismos. Quieren ser aprobados por el colectivo. Pero la realidad es que tenemos que buscar la aprobación de Dios, no de los hombres, no del colectivo, no del Estado, ¿verdad? Y por eso no es el colectivo, ni el bien común, ni la democracia la que define lo que es blasfemia. Es Dios quien lo define. En cierto punto, claro que decir una grosería y luego la palabra Dios o God, como se hace en inglés, es una blasfemia. Pero ellos siguen luego definiendo lo que es blasfemia, y el objetivo es justificarse entre ellos mismos. Mira, has hablado mal de la cruz de Cristo, has blasfemado. No, ahora sí, eso no es blasfemia. Jesús no murió en una cruz. Entonces es Dios quien define la blasfemia, y por eso es Dios quien la castiga, porque Él es el que la define, y asimismo por eso es Dios quien te puede justificar, porque es Dios quien exige que tú te arrepientas. Es Dios quien conoce tu corazón. El Estado no puede conocer el corazón del ser humano. Puede querer espiarte, puede querer revisar tu casa, y aún no va a poder ver lo que hay en tu mente. Hermanos, Jesús es nuestro verdadero Stargate. Es un portal verdadero. Este portal te lleva a un lugar santísimo, en el templo verdadero en el cielo, y no te lleva para justificarte ante los hombres, sino para justificarte ante Dios. ¿Y cómo no usar ese portal? ¿Cómo no usar a Jesús para llegar a los brazos del Padre Eterno? Hermanos, leamos en Juan capítulo 1, versículo 51. De cierto os digo, que de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, entonces establecer leyes antiblasfemia no es bueno a los ojos de Dios. Es abominable para Dios. Aunque la blasfemia es abominable, todavía es más abominable que una nación establezca leyes antiblasfemia. ¿Por qué? Porque se manifiesta la hipocresía rampante en la sociedad. Entonces Dios no mira tu adoración. En vano tú vas a bailar y a cantar en la iglesia,
En vano vas tú a la iglesia a estar apoyando para que todo el mundo te vea. Jesús esto lo dejó bien claro. La oración y la adoración debe ser en privado, no debe ser algo público, ¿ok? Leamos en Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermanos, las palabras de Jesús no pueden ser más contundentes. La oración y la adoración es algo privado y secreto. No es algo colectivo ni público. ¿Ok? Y por eso el Estado no puede inmiscuirse en asuntos religiosos. Leamos en Lucas capítulo 20, versículo 46. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Estos pastores y sacerdotes, tú los ves ahí saludando a todo el mundo como si fueran estrellas de Hollywood. Se repite la historia, hermanos. Esto es lo que ellos aman, ser justificados por los hombres, pero no por Dios. Es un falso cristianismo que ama las salutaciones en las plazas. Hermanos, ellos convierten la adoración y la alabanza a Dios en un show mediático, en un reality TV. Nosotros vemos este cristianismo falso lleno de procesiones, de reuniones en plazas, se arrodillan en público, andan comiendo pan en público. Todo está diseñado para eso, para que los hombres se aprueben entre hombres. Pero no como Jesús enseña, que la oración y la adoración hacia Dios es algo privado, porque Dios mira tu corazón. Él sabe si verdaderamente te estás arrepintiendo. Tú no puedes engañar a Dios, no puedes venir a decir que yo guardo la ley a los hermanos, mientras Dios está mirando que tú violas la ley. Entonces Dios te está mirando ahí, en lo que nadie más puede ver. Dios sí lo puede ver. Hermanos, y ahí es donde está el problema. Dios sabe que tú estás cometiendo blasfemia porque dices adorar a Dios en espíritu y en verdad, y es mentira, porque tú violas irreverentemente la ley de Dios. Leamos en Juan capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermanos, no es curioso porque miremos el tema del video. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Las dijo un fariseo? No. Hermanos, estas palabras fueron dichas por alguien lleno del Espíritu Santo de Dios, pero sobre todo por alguien que vivía en oscuridad desde que nació. Una persona cegada por el influjo del demonio, verdaderamente ciego. Esta persona estaba bajo el poder del maligno, no veía nada. Hermanos, sin embargo, Jesús le dio la vista. Y Jesús no le dijo, ¿por qué dices eso de que Dios no oye a los pecadores? Está mal eso que dices, porque todos somos pecadores. Sí, pero es que Dios no oye a aquel pecador que no se arrepiente, a aquel pecador que sigue pecando y no le importa seguir pecando. Dios no lo oye, ¿ok? Entonces, Dios sí oye a aquel pecador que se arrepiente, es decir, que ya no peca. A ese oye. Entonces, hermanos, todos pueden entrar en su cuarto y pedirle misericordia a Dios. Todos pueden pedirle fuerzas a Dios para guardar sus mandamientos, para dejar de pecar. Y esa oración es acepta a Dios. Es una oración sincera. Dios, dame fuerzas para vencer este pecado. Dame fuerzas para dejar de cometer esto que es una blasfemia, porque sé que es malo y lo sigo haciendo. Y cuando miramos al ciego,
el ciego oraba secretamente, oraba mientras Dios en el cielo veía su corazón y sabía que su oración era sincera. Por eso el ciego ahora podía ver quién tenía enfrente. Él sabía que quien tenía enfrente era el Hijo de Dios y él abría su corazón a Jesucristo, algo que no podían ver los fariseos. Ellos veían a Jesús y no veían al Hijo de Dios, veían a alguien que para ellos venía a apropiarse del gobierno de Israel, y es algo que se repite en los tiempos finales. Hoy los católicos o evangélicos y los gobernantes piensan que venimos a cambiarlos, que venimos ahora nosotros a apropiarnos del gobierno, y no es así. Simplemente venimos a advertir para que se arrepientan. Y esto es el tema, que la oración es secreta. Dios escucha tu oración en secreto. Y Dios entonces envía a Jesús para sacarte de las tinieblas, para traerte a la luz verdadera. Y esa luz está en el lugar santísimo, en el templo celestial. Y Jesús te lleva a que estés cara a cara con el Padre. Imagínate eso, cara a cara con Dios. ¿Acaso puedes engañar a Dios? ¿Acaso puedes decirle, mira, estoy en la iglesia de Cosatón Aridmon, así que estoy salvado porque yo guardo los mandamientos, y resulta que es mentira, no los guardas? Entonces no puedes engañar a Dios. Así que Jesús te lleva allá, al lugar santísimo, donde estás cara a cara con Dios, y Dios no puede ser engañado. Hermanos, ¿y qué pasa? Este hombre ciego, sin poder ver, reconoció que aquel quien tenía enfrente podía llevarlo a esa luz, a la luz del Padre. Leamos en Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, ¿no es de locos? Porque se supone que la nación de Israel eran esas ovejas. Sus líderes religiosos se suponía que eran las ovejas más excelsas, las que eran como las que primero entraban a la salvación, a la ciudad santa, y no. Resulta que eran demonios. Eran personas que buscaban solamente el poder y la riqueza. Entonces, estas personas eran ciegos y habían formado una teocracia horrenda. Y ahora cualquiera que hablara en contra de esa teocracia era excomulgado, excomunicado, declarado blasfemo, hereje, conspiranoico. Y así hicieron con el hombre que estaba ciego. Lo sacaron, lo expulsaron de la sinagoga. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Tremendo, hermanos. Cuando nosotros vemos que se forma la teocracia global, hermanos, nosotros lamentablemente estamos viendo el cumplimiento de que la mayoría de personas empiezan a quedar